que reconoce los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas. Múltiples relatores especiales de la ONU han llegado a la conclusión de que la industria petrolera supervisada por el gobierno peruano, que ratificó el convenio 1969 de la OIT en 1994, ha violado el tratado rutinariamente. Después de completar sus estudios en Andoas a principios de la década de 1980, Dawa regresó a su aldea natal de Loboyacú, varias horas río abajo. Allí vive hoy con su esposa Rosa y su hijo menor Erudito, un niño pequeño. Una tarde al atardecer me senté con ellos junto a un arroyo. Mientras Erudito jugaba en el agua, Rosa habló sobre cómo el petróleo ha cambiado la vida en Loboyacú y en otros miles de pueblos como este. Ella dice: cuando era una niña pequeña, en la década de 1980, recuerdo la conmoción de visitar Andoas y ver a los niños hurgar en la basura fuera del edificio occidental. Pero en Loboyacú todavía puedes encontrar peces sanos. Ahora tienes que viajar horas en una pequepeque, una canoa motorizada, para encontrar peces sanos. Y el suelo no es lo mismo. Cada temporada de lluvias, cuando el agua sube, la tierra está contaminada. Yucas, plátanos, tomates, son secos, oscuros y blandos. Mis padres hablan de los días en que cultivaban tantas frutas que las desperdiciaban. Ahora tenemos una falta de frutas. Cuando pregunto sobre los impactos en la salud del aceite, Rosa baja los ojos. Hablar sobre este tema es difícil. El Estado ha realizado pocas investigaciones sobre el declive de la salud humana en los 5 ríos de Loreto, dejando solo datos sugestivos. 98% de los niños achuar resultaron positivos para niveles altos de plomo y cámido, en un estudio publicado en 2007. Y los temas recurrentes del testimonio indígena. Presionó a Rosa sobre lo que ve y oye cuando viaja por la región con su marido. Los impactos son más graves para los niños, dice ella. Hay muchas deformaciones y problemas de desarrollo. Los jóvenes están subdesarrollados y flacos. El quechua solía vivir hasta que eran bastante viejos. Ahora algunos fallecen muy jóvenes. Algunos son demasiado débiles para levantarse de la cama. Hay nuevas enfermedades. Cuando alguien se ve triste, pálido, un poco amarillo, sin apetito, con una barriga grande, esa es la etapa final de la cirrosis. Puedes enviarlos a Iquitos, pero es muy tarde, solo puedes esperar a que mueran. Cuando se les pregunta sobre la vida antes y después del petróleo, los ancianos en la región a menudo comienzan aquí, con las nuevas enfermedades. Muchas de las condiciones que plagan los 5 ríos eran, hasta hace poco, extremadamente raras o desconocidas. En la asamblea conocí a una arrugada mujer achuar llamada Inés Arahuanza, que recordaba la medicina tradicional de la época anterior al petróleo, que terminó para ella a principios de la década de 1970, cuando los equipos de explosivos occidentales llegaron al bosque detrás de su aldea ribereña de Titiyacú. Ella dice: cuando era niña no había médicos. El chamán nos trató después de tomar ayahuasca, un té curativo alucinógeno ritual, con el paciente. Solo usamos medicinas del bosque. Ahora hay nuevas enfermedades. Toda mi familia está enferma por la contaminación. Estoy preocupado por mis nietos. La compañía debe reparar las tuberías y pagarnos por los desastres. Si recibo reparaciones, puedo alimentar a mi familia y comprar medicamentos para recuperar nuestra salud. ¿Dónde puedo llevar a mis hijos cuando están enfermos? Para el chamán no puede sanarlos. Desde Andoas, viajé al suroeste a través de Loreto hasta el río Marañón, donde en 1969 la petrolera estatal Petroperú colocó un bloque de perforación de la concesión conocida como Lote 8. Este subbloque, llamado 8X, está ubicado dentro de la parte norte de la Reserva Nacional Pacayasamiria, descrita por el difunto ecologista peruano Antonio Brack Eck como una de las áreas más importantes para la reproducción de especies hidrobiológicas en el Amazonas. En los años transcurridos desde que Petroperú transfirió la operación de 8X a Pluspetrol en 1996, una serie de grandes derrames y rupturas de tuberías han ido envenenando los calderos y el agua potable de decenas de miles de indígenas locales. 3 desde estos eventos han resultado en declaraciones oficiales de salud y emergencia ambiental. Hace algunos años en Lima conocí a un influyente jefe cucama del Marañón, Alfonso López Tejade, después de una de las rupturas más importantes del oleoducto.
Estábamos sentados en el pabellón de los pueblos indígenas, construido para eventos paralelos durante la cumbre climática de la ONU del 2014, cuando le pregunté qué pensaba de la mesa redonda de la mañana. 22 niños de las aldeas Cucama han vomitado sangre en este momento después de beber agua contaminada con petróleo, dijo Tejade. Estamos sentados aquí, comiendo buena comida, con diplomáticos y mis hermanos están muriendo. Venimos aquí llenos de dolor, no tenemos fe en el gobierno ni en esas conversaciones internacionales. Este intercambio estuvo en mi mente en el pueblo de San Pedro este julio, donde fui testigo de los impactos de otro salto de tubería en el Marañón, no lejos de la aldea de Tejade. Mi guía en la zona de derrames, un pescador cucama de 28 años llamado Elmer Castillos, partió del pueblo en su canoa con motor al amanecer. Nos dirigimos a un estuario interior, conocido como Cocha, que hasta hace poco había servido como el principal caldero de una docena de aldeas locales. Ubicado a pocos kilómetros hacia el norte, se puede llegar a la Cocha en bote desde el Marañón a través de un exuberante paisaje de arroyos, pantanos, manglares y lagunas acuarelas. Pero llegamos a la corriente de entrada para encontrar el agua inusualmente baja, incluso en la estación seca. Castillos agarró su machete y sin apenas un quiebre a su paso, pasó las siguientes 2 horas haciendo un camino a través del bosque. Cuando nos detuvimos para descansar a medio camino, él describió lo que el petróleo le había hecho a los peces del Marañón. Sus hígados están enfermos, sus entrañas a menudo decoloradas y grises, dijo. A veces la carne está insípida, a veces se puede probar el aceite. Algunas veces las branquias están llenas de aceite. Para encontrar peces sanos, viajamos lejos en el bosque. No es como vivir en la ciudad, la naturaleza es nuestro supermercado. Las tuberías se rompen y pierden todo el tiempo. Cuando informamos los derrames, el gobierno y la compañía nos culpan por sabotear las tuberías. A medida que en el día hacía más calor, el bosque se abrió por fin en la Cocha Fría y Condosel Alto. Rayado por el sol y aún así las orillas del canal se extendían en claros cubiertos de hierba como pequeños parques, un lugar encantador que insinuaba el paraíso. Luego miré hacia abajo y el agua era un remolino de color marrón y negro, jaspeado por los grasientos arcoíris de petróleo en el agua. En todas partes flotaban peces muertos y moribundos. Conté una docena sin intentarlo. Petroperú ya ha recolectado 2 toneladas de peces muertos, dijo Castillos. Más están muriendo todos los días, especialmente el bagre armado. Flotan en la superficie demasiado enfermos para nadar. Al ingresar a la laguna, nos topamos con un campamento de trabajadores contratados por Petroperú para reparar la tubería y sacar el aceite. Algunos eran cucama locales que habían crecido pescando en estas aguas y ahora estaban recogiendo el aceite para recolectarlo en enormes tanques de lona amarilla. Los trabajadores nos dieron agua fresca filtrada para beber y nos prestaron una canoa. Mientras flotábamos a través del derrame, Castillo sacó más peces muertos del agua. Tengo 4 hijos, dijo. Quiero que sean educados y más saludables. Mi sobrino acaba de dar positivo por altos niveles de plomo. Sé cómo sucedió. Estuvimos ignorantes durante mucho tiempo, pero ahora puedo contarte sobre la composición química del petróleo, toxicidad, cómo el veneno entra en nuestra sangre. Ahora sabemos demasiado. A fines de octubre, cuando la ocupación de las protestas Corrientes, Tigre y Pastaza entró en su segundo mes, una delegación de jefes y madres viajó a Lima para reunirse con la ministra de Energías y Minas del Perú, Cayetana Aljovín. Para todos los involucrados era un ritual familiar, como lo explicó un joven quechua residente de Andoas. Cuando la protesta dura más de una semana, envían a alguien a callarnos con promesas. La gente de alto nivel siempre dice, Andoas está en nuestros corazones, pero estamos en sus corazones solo cuando detenemos el petróleo. Cuando nada cambia, hay más conflicto. Las promesas recientes de Lima incluyen una canasta de tratados firmados después del bloqueo de 4 meses del año pasado del río Marañón en Saramurillo. Obligado a la mesa de negociaciones, el gobierno y Pluspetrol acordaron una serie de demandas de la Federación desde hace mucho tiempo. Una auditoría independiente de oleoductos, remediación de derrames, una revisión del contrato de Pluspetrol, una comisión de la verdad regional, compensación para las comunidades afectadas y un fin a la criminalización de las protestas.
Estos aún no se han cumplido y la fe indígena de que las garantías serán honradas por el gobierno o la compañía petrolera es baja. Representantes del Ministerio de Cultura de Perú, un actor clave en el proceso de consulta, la Oficina de Sostenibilidad y Diálogo del Perú, el principal intermediario del gobierno como las federaciones indígenas y el Ministerio de Medio Ambiente, declinaron o no respondieron las solicitudes de entrevistas. Por Ternovela Perú, la Agencia de Relaciones Públicas que maneja las operaciones de Pluspetrol en Perú solicitó a The Intercept enviar preguntas por correo electrónico, pero no respondió. Debido a que tantas promesas han resultado vacías a lo largo de las décadas, un cuestionamiento más profundo del petróleo y la industria extractiva ha comenzado a animar la política indígena de Loreto. A pesar del crecimiento de la industria petrolera, Loreto sigue siendo una de las regiones más pobres del país, con muchas de sus zonas tradicionales de caza y pescas empujadas al borde de la ruina permanentemente. Ahora, algunos líderes indígenas se están volviendo más radicales, mirando más allá de las demandas y la remediación y consulta. La viabilidad del petróleo ahora está siendo cuestionada, dijo José Fachín Ruiz, miembro de la Federación Quichua FECONAT, que estuvo encarcelado durante meses tras la sangrienta protesta del 2008. En Andoas y actualmente enfrenta cargos penales relacionados con su papel en la acción del año pasado en el río Marañón. Durante el bloqueo del año pasado en Saramurillo, los pueblos indígenas de Loreto comenzaron a unirse detrás de una visión post-petróleo del desarrollo. Esta visión confronta a un gobierno en Lima que, como otros gobiernos en la región, está impulsando la estrategia agresiva en otra dirección: expandir la industria extractiva en la Amazonía donde sea que pueda. Un mapa de cada proyecto petrolero y minero en los 9 países amazónicos revelaría una densa red continental de nuevas concesiones e infraestructura relacionada, desde un propuesto arco minero en Venezuela hasta carreteras a través de la naturaleza boliviana y reservas indígenas. Esos proyectos encajan en un programa regional de infraestructura y desarrollo a largo plazo liderado por Brasil, conocido como IRSA, o la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur. La idea es facilitar la expansión de la industria en el continente, incluida la Amazonía, mediante la construcción de una red interconectada de presas, líneas ferroviarias, centrales eléctricas, pistas de aterrizaje y carreteras en bosques tropicales remotos e inalcanzables. No se ha intentado evaluar los impactos acumulativos de este esquema masivo. Según un informe de International Rivers, una ONG, como resultado de IRSA, la tala ilegal a lo largo de las nuevas carreteras y cursos de agua también afectarán extensas áreas de la Amazonía, afectando a las comunidades indígenas y otras comunidades tradicionales. Las comunidades que se encuentran en peligro aún no han sido informadas sobre los proyectos planeados, ni se les ha preguntado qué piensan de estos planes. Los pueblos indígenas de la región también han comenzado a pensar en términos de coordinación supranacional. Las federaciones de los 5 ríos trabajan con otras de todo el continente a través de la Coordinación de Organización Indígena de la Cuenca Amazónica, o COICA. La organización, con sede en Lima, declaró el 22 de septiembre como un día de acción para la Amazonía y sus pueblos, con eventos celebrados a lo largo de las Américas. El choque entre estas visiones y agendas, encarnado por IRSA y COICA, ha crecido más allá de las luchas para la remediación, la consulta y la justicia en parcelas aisladas de la selva tropical. Es cada vez más un choque de cosmovisiones que mantiene todo en la balanza, al menos esta es la opinión de los líderes indígenas de Loreto. La cultura occidental mira el bosque y ve dinero, recursos para vender, me dijo Aurelio Dawa, el jefe quechua de Andoas. El gobierno y los funcionarios de la compañía son muy profesionales y han estudiado en las ciudades. Creen que nos van a enseñar a los nativos pobres cómo vivir. Pero ¿qué tipo de conocimiento te permite destruir los pulmones del mundo? ¿Por qué no encuentran otra forma de desarrollar este país? ¿Por qué no nos ayudas a proteger el bosque? Ellos no saben nada, están construyendo su propio cementerio. Artículo escrito para el portal theintercept.com por Alexander Zaitchik, en colaboración con María Guadalupe Heredia, fotografía Ben Deep, para theintercept.com. Voz en español, Dayana Velandia.